Vamos entonces, hoy vamos entonces vamos a ofrecer esta clase, ¿verdad? Por nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares que necesitan. Y vamos a leer precisamente y a estudiar en profundidad el libro de Job. Hoy vamos a dedicar nuestra clase a este libro, que es un libro tan interesante, pero a la vez es un libro de mucha sabiduría, de mucha enseñanza. eh, Vamos a estudiar el libro de Job y, primero, antes que nada, vamos a comprender, ¿verdad? ¿Qué cosa es este libro de Job? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? Y, y vamos a entenderlo, vamos a entenderlo, vamos a entenderlo en profundidad. Eh, Según la tradición, al parecer, Moisés fue el escritor de este libro. Según la tradición, Moisés pudo haber conocido a Job durante la huida del Bajo Egipto, si este fuera su caso. Eh, Job, como sabemos, era un habitante de la península arábica, situada al este del imperio, y al parecer fue escrito en torno al año 500, aunque bueno, se piensa que podría haber sido posterior al año 500, pero el hecho de que algunos escritos posteriores ya citaban al libro de Job, entonces pensamos que es un libro un poco más antiguo, más o menos alrededor del año 500. El libro de Job, como sabemos, está enmarcado eh, en torno a una época en la cual había persecución, había una situación muy difícil, por la cual pasa este hombre llamado Job, que es un anónimo, es es un personaje que no se conoce mucho de él, pero que al parecer el nombre pudo haber sido inventado, pudo haber sido existido o pudo haber existido con un nombre diferente y para de alguna manera proteger la identidad de Job, se le colocó ese nombre. O sea, Job en general puede ser cualquier persona. Y la realidad que vivió Job también pudo haberla vivido cualquier persona de Israel. Como sabemos, su temática principal es el sufrimiento. Y me gusta mucho el libro, no porque nosotros los cristianos busquemos el sufrimiento, no lo buscamos, pero a la vez el cristiano entiende que el sufrimiento puede ser redentor. Si aceptamos el sufrimiento desde el punto de vista cristiano, no como algo que el cristiano busque. Vean ustedes que no estamos nosotros como católicos aceptando el masoquismo. Masoquismo es cuando uno busca el sufrimiento. Nadie busca el sufrimiento. Bueno, por lo menos lo entendemos nosotros desde el punto de vista eh, católico, que el sufrimiento no lo buscamos, el sufrimiento lo aceptamos. Y si bien el sufrimiento viene aceptado como una realidad en la cual vivimos, en la antigüedad sí, en la antigüedad sí se buscaba el sufrimiento. De hecho, nosotros recordamos algunos santos que se hicieron santos porque ellos mismos se infringían el sufrimiento, se pegaban golpes, dormían en lugares que de alguna manera pues les provocaban sufrimiento corporal.
eh, a veces se privaban de la misma comida o, o de alguna situación cotidiana, como puede ser algún pequeño placer, como es beber, comer, descansar. Y claro, en aquella época se entendía que el sufrimiento era am, manera de redimir el pecado. En la actualidad nosotros sabemos que el sufrimiento es una manera de unirnos al sufrimiento de Cristo, no buscando el sufrimiento, pero aceptándolo y asociándolo al sufrimiento de Cristo, pero no buscando el sufrimiento como tal. En una época sí se buscó el sufrimiento como tal, como les decía, habían incluso santos y grandes exégetas que ellos mismos se infligían el sufrimiento, se daban latigazos, dormían sobre silicio, caminaban sobre piedras, buscaban el sufrimiento. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista cristiano, Cristo nunca buscó el sufrimiento. Al contrario, el mismo Jesús dice, Padre, aparta de mí este cáliz. Si Jesucristo hubiese sido un masoquista, él mismo hubiese dicho, ah, no, yo quiero pasar por el sufrimiento, yo quiero que me crucifiquen, yo quiero que me den golpes, que me den latigazos. Y Jesús nunca dijo eso. Al contrario, dijo, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. O sea, él lo aceptaba. Y esta es una visión muy hermosa del sufrimiento. O sea, no lo busca, Cristo no lo busca. Al contrario, él no quiere el sufrimiento. Y dice, aparta de mí este cáliz, pero si lo tengo que beber, lo acepto. Es una aceptación. Ninguna persona enferma busca la enfermedad. Nadie dice, yo quiero estar enfermo porque me gusta estar enfermo, porque quiero sufrir la enfermedad. Nadie lo hace, a no ser una persona masoquista. El enfermo acepta la enfermedad porque le ha tocado, la asocia con con el sufrimiento de Jesús en la cruz para que ese sufrimiento de alguna manera sea redentor en el alma del cristiano. Lo que pasa con Job es lo mismo. O sea, Job, el tema de Job es el sufrimiento, pero no un sufrimiento buscado, como tal vez en alguna época se pensó, sino en un sufrimiento aceptado. O sea, Dios lo tomó, pues Dios es el que sabe, Dios es el que sabe. Y esa es la temática importante del libro de Job que yo quiero presentarles hoy, como un, un apéndice, digamos así, de sabiduría dentro de los libros sapienciales que estamos trabajando en este curso especial de los sapienciales. Y vamos a buscar el libro de Job porque vamos a ir leyéndolo y tratando de captar la sabiduría profunda que hay en él. Vamos a empezar por el capítulo 1, que es un capítulo introductorio muy interesante que no nos podemos perder. Capítulo 1 del libro de Job. Dice, dice el capítulo 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Este hombre era el más famoso entre todos los hijos de Oriente. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos.
Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía, puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Así hacía Job. Entonces, vean que Job es un hombre religioso desde el primer momento. Él entiende que puede haber pecado en su familia, puede que algún hijo suyo haya pecado, y hace el sacrificio, ¿verdad?, de la purificación. Acuérdense que estamos en el Antiguo Testamento, ¿ok? Es normal que aparezcan rituales de purificación. Versículo 6. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Y Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, vengo de la tierra, donde anduve dando mis vueltas. Yahvé dijo a Satán, ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Él es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió, ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él y a su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás que si no te maldice, verás que te maldice en tu propia cara. Vean qué interesante esta visión de Satán, porque eh, prácticamente el diablo está diciendo, claro, es un hombre que te obedece, es un hombre que camina en tu presencia, pero por conveniencia le está diciendo Satán. Porque, claro, un hombre con hijos, con muchos hijos, con muchas tierras, con ganado, pues no le falta nada. O sea, el diablo está diciendo como que, fíjense qué astuto es el diablo, ¿verdad? Porque de hecho lo es bastante. Este Satán es muy astuto y le dice a Dios, claro, ¿cómo te va a maldecir si no le falta nada? O sea, es un hombre con todas las bendiciones. Y es Satanás con su agujita, siempre con su manera de entrar a hacer como algún tipo de maldad. Dice, bueno, vamos a quitarle algo, a ver si se mantiene realmente fiel a ti. O de lo contrario comienza a maldecir. Porque de hecho, si, si estamos hablando de un hombre que tiene todo, pues obviamente van a salir bendiciones de su boca, porque es obvio. Ahora, ya cuando le empiezas a quitar las cosas, y de hecho es lo que pasa muchas veces, si ustedes se dan cuenta, hay personas que son muy religiosos porque todo les va bien. Cuando le empieza a ir mal, empiezan a maldecir a Dios, que debería ser al revés, que cuando mal van las cosas, más uno necesita de Dios. Pero a veces hay personas que comienzan a maldecir porque, claro, ya les empieza a faltar las cosas, ya entran en rabia y quieren maldecir a Dios. Y Satanás saca esa espuela que tiene para sabiamente tentar a Job, quitarle lo que tiene, empezar a quitarle lo que tiene para obligarlo a maldecir a Dios. Versículo 12. Entonces dijo Yahvé a Satán, te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Recuérdense que este diálogo no es un diálogo real. O sea, nadie está escuchando a Dios con Satanás hablar.
Absolutamente nadie, eso sabemos. Estos escritos bíblicos se hacen eh, por orden de Dios, obviamente, que transmite una sabiduría a un hombre, a un hombre un corriente de carne y hueso, que haya sido Moisés o quien lo haya escrito, y le transmite una enseñanza, una sabiduría. Pero ya el modo con el cual este escritor bíblico escribe, obviamente no podemos tomarlo al pie de la letra porque parecería como que Dios habla directamente con Satán y como que le da poder para, para hacer esto. Claro, Satanás es una criatura creada libremente y tiene la libertad de hacer lo que quiera y puede hacer, tentar al hombre. Y Dios le ha dado, digamos, de alguna manera, pues, carta abierta para que él haga su tentación sin tocar, dice, no lo toques a él, porque obviamente Dios protege a Job, pero puedes tocar sus pertenencias, dice. Versículo 13. Un día los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo a Job, tus bueyes estaban arando y las burras pastando cerca de ellos. De repente aparecieron los sabeos y se los llevaron, y a los servidores los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo, cayó del cielo fuego de Dios y quemó completamente a las ovejas y sus pastores. Solo escapé yo para anunciártelo. Aún no terminaba de hablar cuando entró el tercero diciendo, los caldeos, divididos en tres grupos, se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron, dieron muerte a espada a tus mozos y solo he escapado yo para anunciártelo. Estaba este contando lo sucedido cuando un último interrumpió diciendo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en la casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las cuatro esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo a rape. Se tiró al suelo y echado en tierra empezó a decir, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito. En todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. Vean qué hermosa, porque esta frase la usamos mucho también en la liturgia, la usamos de alguna manera también en otros momentos. Esta frase muy épica de Job, cuando dice, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo allá volveré. O sea, no tiene nada, salió del seno de su madre sin nada, sin bueyes, sin asnos, sin hijos también, sin nada. Y desnudo volverá, que no volverá con nadie, ni con familia, ni con bienes materiales, ni con nada. Dice, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó. Que su nombre sea bendito. Bendito sea el nombre de Dios. Eh, a veces nos pasa que en nuestras vidas sentimos como, como que las cosas que tenemos se nos van terminando, se nos van yendo. Mueren familiares, familiares que queremos, se nos van yendo de nuestras vidas poco a poco. Y también vemos como los bienes materiales se nos pueden ir acabando, se nos van agotando. Y pensamos que todo esto que nosotros tenemos es como propiedad privada nuestra. Y aquí es el error. Pensar que nosotros poseemos las cosas materiales,
que nosotros poseemos a las personas y por eso no dejamos partir las cosas y las personas, sino que consideramos que nos pertenecen, que tenemos que aferrarnos a ellas. Hay un ejercicio muy importante que es el ejercicio del desprendimiento de las cosas. Cuando tú consideras que las cosas que tienes no son tuyas, que las cosas que tienes te la ha dado el Señor, lo mismo el Señor te da como lo mismo el Señor te la puede quitar. Y aquí es donde nosotros debemos entender que todas estas cosas que nosotros tenemos, que pensamos que nos pertenecen, en realidad no son nuestras, son regalo de Dios. Y como mismo son regalo de Dios, a Dios debe ir. De Dios viene, a Dios va. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a regresar hacia Dios. Porque no nos vamos a llevar nada. Y todo lo que viene, que de alguna manera nos pertenece momentáneamente, no es nuestro, es de Dios y a Dios va. Si uno empieza a hacer el ejercicio del desprendimiento, diciendo, bueno, tengo un libro, no es mío, es de Dios. Tengo una casa, no es mía, es de Dios. Tengo un trabajo, no es mío, es de Dios. Tengo un carro, no es mío, es de Dios. Tengo familia, no es mía, es de Dios. Tengo hijos, no es mío, no son míos, son de Dios. Si tú empiezas a hacer ese ejercicio de desprendimiento y darte cuenta que nada de eso te pertenece, es un ejercicio para prepararte ante cualquier sufrimiento humano, porque puede pasar. Momento, Dios puede tomar sus decisiones con las cosas y no por eso es un Dios malo, no, al contrario, es un Dios que en la medida en la cual te va dando las cosas, luego las pide para que te des cuenta que no son tuyas. Y es el ejercicio del desprendimiento. Cerrar como nuestros ojos y pensar que podríamos estar nosotros solos en un universo vacío y que alrededor de nosotros no hay nada, no hay personas, no hay cosas, no hay nada, es un vacío total. Y pensar que dentro de esa realidad nosotros podríamos estar alabando a Dios, pensar que estamos bendiciendo a Dios, que no tenemos nada, manos vacías, cuerpo desnudo, porque no tenemos ni ropa, nada. En esa realidad, la única alternativa, ¿verdad?, que tenemos es como la de darle gloria a Dios, darle alabanza al Señor, que al final es el juez de todo, es el dueño de todo. Y que el Señor, así en esa misma situación en la que nos encontremos de desprendimiento de todas las cosas de nuestra vida, personas, títulos, cosas, materiales, nos dé la posibilidad de vivir desprendidos, vivir en esa soledad de encuentro con Dios. Y ese ejercicio del desprendimiento que podemos hacer nosotros todos los días cuando nos levantamos o al acostarnos, nos hace reflexionar bien que por más que nosotros queramos esforzarnos en tener cosas, en poseer, Job tiene razón. Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo volveré, Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó, bendito el nombre del Señor. O sea, no porque te lo haya quitado, hay que maldecir a Dios. Vamos a ir al capítulo 2. Otro día en que vinieron los hijos de Dios
a presentarse ante Yahvé. Se presentó también con ellos Satán. Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Yahvé dijo a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Responde Satán, piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice en tu propia cara. Ven, es interesante porque el diablo tiene siempre una sabiduría de mucha picardía. Y fíjense cómo él le dice a Dios primero, claro, tú no has tocado las pertenencias de Job. Bueno, ya, Job no tiene pertenencia. Pero aún así Satanás dice, no, pero es piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida, o sea que no le has tocado nada suyo, le has tocado todo que ha sido externo. O sea, no solamente hay que hacer un desprendimiento externo para hacer un ejercicio espiritual profundo, no solamente es el desprendimiento de cosas externas, tu familia, tu casa, tus cosas, tus pertenencias, sino también a ti mismo. Bien, como dice Satanás, es muy picardioso, dice, piel por piel. Tú le tocaste a Job su realidad externa, lo que le rodea, pero tú no has tocado a Job. Todo el hombre, todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo, ahí lo tienes en tus manos, pero respeta su vida. Salió Satán de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga incurable, desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Vean, ya no es que le ha tocado la realidad alrededor de él, sino que le ha tocado su propia salud, una enfermedad. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y fue a sentarse en medio de las cenizas. Entonces su esposa le dijo, ¿todavía preservas tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él dijo, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no vamos a aceptar también lo malo? En todo esto no pecó Job con sus palabras. Vean, si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? Job nos está diciendo, en otras palabras, si aceptas de Dios algo que tú piensas que te va a hacer bien, ¿por qué no aceptas de Dios también cuando su voluntad tal vez no coincide con la tuya? Cuando tal vez Dios te está dando algo que tú no has pensado, que tú no has querido, que tú no has programado, que tú no estás de acuerdo. Y aquí es una enseñanza para nosotros. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? De Dios no viene ningún mal, obviamente. Entendamos bien en profundidad este texto bíblico, porque si lo entendemos al pie de la letra, parecería como que Dios te da algo mal. No, no es eso. Nos está diciendo Job, si aceptas de Dios algo bueno, o sea, algo como que tú estás de acuerdo, como algo que te gusta, una bendición, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué no aceptar también de Dios algo que incomoda? A Job le incomoda su llaga. A Job le puede incomodar la pérdida de las cosas externas. Pero si aceptó de Dios la abundancia, se aceptó las cosas buenas, ¿por qué no va a aceptar también cuando las cosas no van como Él quiere? Y así nos podemos nosotros también un poquito como de alguna manera ubicar en la situación de Job en nuestra vida y decirnos por qué, si estás aceptando cuando las cosas te van bien, ¿por qué no aceptar también de Dios cuando las cosas no van como nosotros queremos, que no van bien? Que de alguna manera pierdes tu trabajo, que pierdes un carro, que pierdes una casa, que pierdes un familiar, que te llega una enfermedad. ¿Por qué no vas a aceptar también los males?
Y esto es una enseñanza profunda. Job está yendo a la profundidad de, de la sabiduría cristiana, del desapego y de la aceptación de la voluntad. Satanás es un sabio, pero Job es mucho más sabio que él. De hecho, Job le ha demostrado a Satanás que a pesar de que todo lo que está inventando contra él se mantiene firme. Él se mantiene firme, dice. eh, estamos en el versículo 11. Tres amigos de Job, Elifaz de Temán, Bildad de Suhab y Sofar de Naamat, se enteraron de todas las desgracias que le habían ocurrido y vinieron cada uno de su país. Acordaron juntos ir a visitarlo y consolarlo. Lo miraron de lejos y no lo reconocieron. Entonces se pusieron a llorar a gritos, se rasgaron sus vestiduras y se echaron polvo en la cabeza. Luego permanecieron sentados en tierra junto a él 7 días y 7 noches. Y ninguno de ellos dijo una palabra porque veían que su dolor era más grande. Y esta es la enseñanza que nos hace ver que muchas veces el misterio no lleva a una explicación. A veces hay personas que dicen, ¿qué le voy a decir yo a esta persona que perdió a su hijo, que perdió a su madre, que perdió a su padre, que perdió un esposo, una esposa, que perdió a un ser querido? ¿Qué le voy a decir? Y dice que estos amigos suyos, Elifaz, Bildad, Sofar, no los reconocieron, se pusieron a llorar, sintieron compasión de Job, pero no hablaron nada, se callaron. Y aquí es donde viene la contemplación, y esto es muy místico, lo que es la contemplación de la realidad, de la vida, de lo que te sucede. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos deberíamos ejercitar la contemplación de la vida diaria? Decía el cardenal Newman, el cristiano moderno o es un contemplativo o no será cristiano. Y a esto se refiere, debemos contemplar la vida con los ojos de Dios. No tenemos que hablar, no hace falta hablar. A veces, si tienes una realidad de dolor de un amigo, simplemente acompáñalo, quédate al lado y no tienes que hablar nada, simplemente contempla la realidad. Contémplala con los ojos de Dios como si Dios los estuviera mirando, como si Dios estuviera mirando la realidad del otro. Y contemplar mi pobreza, mi realidad, mi ayuda, y esto es una de la parte que Job le tocó hacer, me ayuda a ser un místico de la realidad cotidiana. El que contempla no es el que habla, el que contempla no es el que se desespera, el que contempla es el que simplemente mira las cosas, mira, contempla, se calla, hace silencio, simplemente contempla. En la contemplación es como cuando nosotros nos quedamos mirando así el Santísimo, lo contemplamos desde nuestro lugar y no le decimos nada, pues ¿qué vamos a decir si Dios ya sabe todo lo que nos hace falta? Y Dios sabe qué es lo que nos conviene. Entonces, ¿para qué? A veces, ¿para qué hablar tanto cuando lo mejor es contemplar? Contemplar en la presencia de Dios, contemplar nuestra realidad cotidiana. Después de esto, Job tomó la palabra para maldecir el día de su nacimiento, diciendo, maldito el día en que nací, la noche que dijo, ha sido concebido un hombre. Conviértase ese día en tinieblas y Yahvé allá arriba lo ignore para siempre, que ningún rayo de luz resplandezca sobre él. Lo cubran tinieblas y sombra, se extienda sobre él la oscuridad y haya ese día un eclipse total. Que esa noche siga siempre en la oscuridad, que no se añada a las otras del año ni figure en la cuenta del mes. Que sea triste aquella noche, impenetrable a gritos de alegría.
que la maldigan los que odian la luz del día y que son capaces de llamar al diablo, que no se vean las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz y no vea el despertar de la mañana. Pues no me cerró la puerta del vientre de mi madre para así ahorrarme a la salida la miseria. ¿Por qué no morí en el seno y no nací ya muerto? ¿Por qué hubo dos rodillas para acogerme y dos pechos para darme de mamar? ¿O por qué por qué no fui como un aborto que se esconde como los pequeños que nunca vieron la luz? Pues ahora estaría acostado tranquilamente y dormiría mi sueño para descansar, con los reyes y los ministros del país que se mandan a hacer solitarios mausoleos, o con los príncipes que amontonan el oro y repletan de plata sus casas. Allí cesan de moverse los malvados y descansan los que se encuentran agotados. Los prisioneros son excarcelados y ya no se oyen los gritos del vigilante. Allí no se distingue el pequeño del grande y el esclavo se ve libre de su amo. ¿Para qué dar la luz a un desdichado, la vida a los que tendrán la vida amarga? Desean la muerte que no llega y buscan más ávidamente que un tesoro. Saltan de júbilo ante el sepulcro y se alegran cuando llegan a la tumba. Para la vida, para la vida, si el hombre ya no encuentra su camino, ya que Dios le ha cerrado todas las salidas, son los suspiros, mi aliento, y se derraman como agua mis lamentos. Si temía algo, eso es lo que me ocurre. Lo que me atemoriza me ha venido encima. No hay para mí tranquilidad ni calma ni tormento. Mis tormentos no me dejan descansar. Vean cómo Job eh, está ya empezando a maldecir. Y lo hace porque realmente se ha encontrado en una situación donde toca fondo. Es difícil a veces cuando se toca fondo. Es difícil muchas veces cuando te encuentras en un callejón sin salida. Es difícil cuando te das cuenta que a pesar de luchar, a pesar de querer mantenerte, hay siempre ese diablo que con la aguja trata de sacarte la paz, de quitarte la paz. Vamos a ver el capítulo 8 de Job. Quiero trasladarme al capítulo 8 porque tiene un mensaje que me gustaría darles. Es el capítulo 8. Entonces Bildad de Suhab, es uno de los amigos de Job, dijo: ¿Hasta cuándo hablarás así y soltarás tus palabras como viento que no cesa? ¿Acaso Dios tuerce el derecho y el Altísimo ha faltado a la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él ya los entregó en manos de su maldad. Pero si recurres a Dios e imploras al Omnipotente, si eres puro y sincero, él cuidará de ti inmediatamente para ponerte en el lugar que mereces por ser justo. Tu antiguo estado parecerá bien poco, tan feliz será el nuevo. Pregunta a la generación pasada y medita en las experiencias de tu padre. Nosotros somos de ayer, no sabemos nada, pues en la tierra pasamos como una sombra. Pero ellos te enseñarán y te hablarán y expresarán para ti su pensamiento. Vamos a buscar eh, ahí mismo, en el capítulo 8, el versículo 13. Esta es la suerte de los que olvidan a Dios, así perecen las esperanzas del impío. Su confianza pende de un hilo y su seguridad es una tela de araña. Si se apoya en ella, no lo aguanta, se agarra a ella y no resiste. A la luz del sol sería vigoroso y con sus ramas cubrían el jardín. Sus raíces no, serpenteaban por la pendiente, se adherían a las rocas, pero lo ha quitado desde su lugar y lo niega a su propio sitio. Nunca te he visto. Véanlo cómo se pudre en el camino, mientras que en el suelo brotan otros. No, Dios no desprecia al hombre íntegro, ni tampoco toma de mano a los malvados.
Tu boca aún se llenará de risa, se verá en tus labios la alegría. Vean la esperanza, vean la esperanza. A pesar de toda esta situación de caos, este versículo 21 es hermoso. Tu boca aún se llenará de risa, le está diciendo a Job, su amigo. Se verá en tus labios la alegría, a pesar del momento de tristeza, a pesar de que hay una situación de ausencia, al parecer, de ausencia de Dios, donde el diablo ha puesto su aguijón. Ahí en esa situación, dice, tu boca se llenará de risa, se verá en tus labios la alegría. Tus enemigos se avergonzarán y la carpa de los malos desaparecerá. Vean cómo la esperanza de, de recuperar de alguna manera la santidad, de recuperar la alegría de, de parte de Job, ¿verdad? Que es una alegría que viene de Dios. Esto es una promesa de Dios. Tu boca aún se llenará de risa, se verá en tus labios la alegría. Es algo que debemos pensar cuando estamos tristes, cuando nos ha llegado de alguna manera alguna noticia desagradable, cuando estamos experimentando alguna situación desagradable. Esta es la frase. Tu boca aún se llenará de risa y tus labios de alegría. Está dándole un toque especial de, mm, de cristianismo, de espiritualidad, de profundidad. A pesar de que te encuentras en el lodo, enfangado, en una situación donde no puedes salir, tu boca conocerá de nuevo la sonrisa. Y esto es algo que debemos decirnos nosotros. Yo creo que hay frases en la Biblia que nosotros deberíamos colocar a veces en algunos lugares especiales, específicos de nuestra vida, donde lo podamos mirar. No te preocupes, no te preocupes. Tu boca se volverá a llenar de sonrisa. Te puedes recuperar esa alegría que viene de Dios. Y este es uno de los consejos, ¿verdad? Eh, capítulo 8. Vamos entonces ahora, en ese, en el, no, no en ese capítulo. Vamos a ir al capítulo 28. Quiero que vayamos ahora al capítulo 28. Dice, la plata tiene su mira y el oro un lugar donde se purifica. El hierro se extrae de la tierra. Una piedra fundida se hace cobre. Se descubre el secreto de las tinieblas, se busca hasta el último extremo en la piedra oscura y opaca. Un pueblo extranjero abre galerías en lo recóndito, donde nadie ha penetrado y se suspenden y balancean lejos de los humanos. Pero quiero que vayamos un poquito más adelante que me interesa. Versículo 22. El infierno y la muerte confiesan. No la conocemos más que de oídas. Solo Dios conoce su camino. Solo Él sabe dónde está. Él que mira hacia los extremos de la tierra y ve todo lo que existe debajo de los cielos. Solo Dios conoce su camino. Solo Él sabe dónde está. El que mira hasta los extremos de la tierra y ve todo lo que existe debajo de los cielos. Cuando terminó la fuerza de los vientos y fijó a las aguas a su medida, cuando impuso leyes a la lluvia y un camino al fragor del trueno, entonces la vio y le puso precio, la examinó y conoció sus secretos. Entonces
Dijo el hombre, mira, el temor del Señor es la sabiduría y huir del mal es la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría y huir del mal es la inteligencia. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 42. Job respondió a Yahvé, reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por, es- por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo de mi cabeza. Yahvé, después de hablarle así a Job, se dirigió a Elifaz de Temán. Me siento muy enojado contra ti y contra tus dos amigos, porque no hablaron bien de mí, como lo hizo mi servidor Job. Por lo tanto, consíganse 7 becerros, 7 carneros y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrecerán un sacrificio de holocaustos, mientras que mi servidor Job rogará por ustedes. Ustedes no han hablado bien de mí, como hizo mi servidor Job, pero los perdonaré en consideración a él. Elifaz de Temán, Bildad de Suhab, Sofar de Naamat, fueron a ejecutar la orden de Yahvé, y Yahvé los perdonó por consideración a Job. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior, porque había intercedido por sus amigos, y aún Yahvé aumentó al doble todos los bienes de Job. Este vio volver a él a todos sus hermanos y hermanas, lo mismo que a los conocidos de antes. Comían con él en la casa y compadecían y consolaban por todos los males que Yahvé había mandado. Cada uno de ellos regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Yahvé hizo a Job más rico que antes. Tuvo 14.000 ovejas, 7.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y burro. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera la llamó Tórtola, a la segunda Canela y a la tercera Frasco de perfume. No se hallaban en el país mujeres tan bellas como la hija de Job, las hijas de Job, y sus padres le dieron, y sus padres, y su padre le dio parte de la herencia junto con su hermana, con sus hermanos. Job volvió Job vivió todavía 140 años después de sus pruebas y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la cuarta generación. Vean qué bendición de Dios, que a pesar de la primera negación de parte de Job, su primer desafío, Job recupera la confianza en Dios y se recupera su relación con Él, más que nada. Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. No, creo que no hay ninguna pregunta. Muy bien. Esta es la sabiduría del Señor. Pensemos que a pesar de los sufrimientos, a pesar del dolor, a pesar de situaciones en que nos encontremos, Dios va a estar siempre con nosotros. A pesar de que nosotros no aceptemos la voluntad de Dios, esa es la manera de conectarnos con la sabiduría de Job, aceptar de Dios todo. Aceptamos lo bueno, aceptamos lo que no es tan perfecto, bueno que pensamos que no es, pero todo lo que Dios decide es perfecto y mantenernos en esa conexión directa con el Señor, para que el Señor entienda que cualquier situación que nos venga a nuestro alrededor,
siempre vamos a tener de alguna manera la presencia y la ayuda de Dios en nuestras vidas. Vamos entonces a hacer nuestro arco final. Voy a responder una pregunta que llegó ahora. Buenas noches, Padre. Entonces no debemos entender que Dios permite el sufrimiento con el fin de acercarnos a Él. No debemos entenderlo así de esa manera. El sufrimiento forma parte del ser humano. Esto es una cosa errónea que pensemos nosotros que no estamos sufriendo como puede haber sufrido tal vez una persona enferma, etcétera. Pensemos que el sufrimiento es algo normal, natural del ser humano, no es que Dios lo está mandando. Recuérdense que una enfermedad no es que Dios la está mandando, es una realidad de que la materia del ser humano es limitada, no es para siempre. Y todo lo que nosotros de alguna manera u otra vivimos como experiencia a veces traumática, pensemos que lo debemos depositar en los brazos del Señor y vivirlo con toda tranquilidad, vivirlo con toda tranquilidad. Dios no es que permita el sufrimiento, Dios está en el momento del sufrimiento para que tú puedas, de alguna manera u otra, aceptar el sufrimiento junto con Él, unirte en, en oración, en contemplación y contemplar los sufrimientos, no como algo que queremos, algo que buscamos, pero sí que algo con el cual convivimos constantemente porque somos seres humanos y en todas partes vamos a encontrar las limitaciones. Nadie es perfecto, todos somos limitados. Voy a darle la bendición. El Señor esté con ustedes Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Que tengan una linda noche. Amén. Gracias, Padrecito.